Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a la tutoría virtual de informática. En el día de hoy vamos a hablar sobre el tercer tema de la programación, que es diagramas de flujo o flujogramas. El indicador de desempeño para esta clase es: construyo flujogramas para representar soluciones de problemas de la vida cotidiana, utilizando la simbología propia de la programación. Flujogramas. El concepto de qué es un diagrama de flujo o flujograma es la representación gráfica de un algoritmo mediante una serie de símbolos que contiene en su interior los pasos del algoritmo y unas flechas que los unen indicando la secuencia u orden en el que se deben ejecutar. Los símbolos representan acciones y las flechas el flujo del algoritmo. La descripción de las funciones se pueden realizar en forma narrativa usando un lenguaje natural. Conviene que sea parecido al pseudocódigo. Recordemos que en la clase pasada estuvimos hablando de pseudocódigo. Bueno, los principales símbolos para crear diagramas de flujo tenemos el rectángulo, también llamado terminal. Representa el comienzo e inicio y el fin o final de un programa. Puede representar también una parada o interrupción programada que sea necesario para realizar este programa. Luego tenemos como tipo un rectángulo pero inclinado, con lados inclinados. Este es entrada y salida, es decir, a través de esta figura puedo representar variables, el ingreso de datos y salida de datos. Cualquier tipo de introducción de datos en la memoria desde los periféricos de entrada o registros de información procesada en un periférico de salida. Tenemos el rectángulo, que es un proceso, cualquier tipo de operación que se pueda originar, cambio de valor, formato de posición de la información almacenada en la memoria, operaciones aritméticas, de transferencias, etc. Luego sigue el rombo, que es el de decisión. Indica operaciones lógicas o de comparación entre dos, normalmente de una función del resultado de la misma. Determina cuál de los distintos caminos alternativos del programa debe seguir. Normalmente tiene dos salidas: respuesta sí o no, pero puede tener tres o más según sea el caso. Tenemos el de decisión múltiple. Es un rombo donde no solo puede tener la decisión de sí o no, también puede tener otras decisiones. En función de los resultados de la comparación, seguirán uno de los diferentes caminos de acuerdo con dichos resultados. Tenemos el círculo, que es un conector que sirve para enlazar dos partes cualquiera de un organigrama a través de un conector de salida y un conector de entrada. Se refiere a la conexión en la misma página del diagrama. Tenemos las flechas. Indican la dirección de la línea de flujo, indicando el sentido de ejecución de las operaciones. Tenemos las líneas conectoras, que sirve para la unión entre dos símbolos. Tenemos el símbolo de conector, que permite conexión entre dos puntos del diagrama de flujo situados en páginas diferentes. Y tenemos el rectángulo con dos líneas a los lados, que permite la llamada de subrutina o de un proceso determinado. Una subrutina es un módulo independiente del programa principal que recibe una entrada procedente de dicho programa para realizar una tarea determinada y regresa al terminar el programa principal. Aquí vemos una subrutina de un diagrama de flujo que me permite determinar si un número es par o si el número es impar. Entonces esta es una subrutina
que se llama, y luego se ejecuta y luego vuelve al programa principal. Bueno, luego sigue la parte de las actividades. En las actividades tenemos varios puntos. En el primer punto aparece un pseudocódigo de 3 números y calcula el promedio de ese número y luego la raíz cuadrada de ese promedio. Entonces, el primer punto, que es tomar este pseudocódigo y adaptarlo a diagrama de flujo o flujograma, utilizando los símbolos que mencionamos anteriormente. Luego, en el segundo punto, también tenemos otro pseudocódigo que me permite determinar si el número es negativo o positivo y calcula la media o promedio aritmético de ese número. Y igualmente, con este pseudocódigo tengo que convertirlo o generar un diagrama de flujo utilizando las figuras o diagramas que se encuentran en la parte inicial del tema. Luego, del punto 3 al punto 8, realizar diagramas de flujo donde muestre el promedio de nota de los estudiantes de informática. Luego un diagrama de flujo que muestre en pantalla el nombre de la mejor nota sacada de la lista. Un diagrama de flujo que represente 2 números cualquiera. Un diagrama de flujo que reste 2 números. Acuérdense que en el ejercicio pasado trabajamos en pseudocódigo la suma, la resta, la división y la multiplicación de 2 números. Entonces, ya tomando esos diagramas, esos pseudocódigos, lo convertimos a diagrama, a forma gráfica, utilizando la figura. Esta actividad la pueden enviar por el WhatsApp personal, o también la pueden enviar por el correo institucional imanuelrodrigueztorices@gmail.com. Entonces, espero eso es todo por esta actividad. Si tienen alguna pregunta, no duden en escribirme al grupo de WhatsApp o al correo electrónico que les mencioné. Con el mayor de los gustos estaré dispuesto a resolver toda y cada una de sus dudas o de sus inquietudes. Espero entonces esta actividad a más tardar la próxima semana por los canales que ya le informé, para poder ser evaluada a tiempo y de forma completa. Entonces, deseándoles muchos éxitos en esta semana. Trabajen bien, no salgan de su casa, hay que cuidarse. Recuerden que todavía el virus existe, la pandemia también. Feliz día para todos.